Título de la prédica para el día de hoy, pecado, una sola palabra. Estamos en Romanos capítulo 1, ¿cierto? Ese es el que estábamos viendo. Pero habíamos visto que Dios le había dicho a Pablo, pues que les dijera que a él no le gustaba que, siendo tan sabios y tan civilizadas las culturas griega y romana, se hicieran dioses de figuras y le rindieran culto a la tierra, al sol, a las estrellas, a los planetas, a lo que él había creado en lugar de hacerle culto y adoración a Dios, al Creador. Eso les había dicho, ¿cierto? Así como también les había mencionado que a él no le gustaba, pues que hubieran en la parte sexual dejado su deseo natural. Y entonces fue en contra del lesbianismo y el homosexualismo, porque esa no fue la parte natural, sale de la naturaleza, de lo normal. Y se entregaron fue a esos placeres. Y lo hacían tanto los griegos como los romanos, y les parecía normal. Y se les había olvidado lo que Dios les había enseñado desde Moisés. Moisés existió en el siglo 14 y 13 antes de Cristo, o sea, 1400 1300 antes de que naciera Cristo. Y Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates fue el maestro de Platón, Platón fue el maestro de Aristóteles. Ellos estuvieron sobre el siglo 5 y cuarto antes de Cristo. O sea que Moisés estuvo casi 800 años antes de estos y sacó la ley Dios. Y esa ley decía ya en Deuteronomio 5 versículo 2 dice, el Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Sinaí. El Señor no hizo ese pacto con, perdón, no hizo ese pacto con nuestros antepasados, sino con nosotros, su pueblo. Los que, ahí dice, los que vivimos hoy, y eso es para ti y para mí. En el monte, el Señor te habló cara a cara, desde en medio del fuego. Yo serví de intermediario entre tú y el Señor, porque tenían miedo de ese fuego. Él quería que fueran allá, a su presencia. Pero el pueblo, mire, él quería hablarles cara a cara, pero usted tenía miedo del fuego y no se quiso acercar al monte tenaz. Él no quería hacer la ley ni dejarla escrita, sino en sus corazones. Y así como Moisés había subido al monte, él quería que el pueblo también lo hiciera. Pero ustedes tuvieron miedo al fuego y no quisieron acercarse al monte. Y dice Moisés, entonces él me habló a mí. Y entonces, como él me habló a mí, yo le transmití sus palabras. Y dijo lo siguiente Dios a través de Moisés. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Y empiezan los mandatos. Y mire cómo empiezan. No tengan ningún otro Dios aparte de mí. Y estos tenían un montón de dioses. Zeus, el Hades, Medusa, todos esos, ¿los de quién? Los de los griegos. Y por el lado de los romanos, Júpiter, Neptuno, eso tenían otros, todos hechos en su imagen y algunos ídolos en estatuas y eso. Y les dice, no tengan ningún otro Dios aparte de mí. Seguidamente les dice, no te hagan ninguna clase de ídolo, ni de imagen de ninguna cosa que está en los cielos. Harto caso que le hicieron. Y esto estaba escrito 800 años antes de Sócrates y 1300 antes de que hablara esto. ¿Quién? Eh, Pablo, aquí en su carta a los romanos. Mire, y seguían en las mismas, allá haciendo eso. Supuestamente el mundo civilizado.
No te hagas ninguna clase de ídolo, ni cosa que está en los cielos, o en la tierra, o en el mar. Y en la tierra eso, y sigue hoy en día, y siguen haciendo ídolos, y siguen haciendo imágenes. Y a la tierra le piden permiso a la Pachamama, y es que cuando van los montañistas, apenas van a empezar la subida del camino a la montaña, entonces se arrodillan y le piden permiso a la madre tierra para poder subirla y que los acoja y que le den permiso de subir en su territorio a la Pachamama. Y le hacen un rito. Hágame el favor. Y ahí dice, mire, en la tierra, no te inclines ante ellos. Y se inclinan y se arrodillan, ni le rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Ah, ¿cómo la vio ahí? Dicho 1300 años antes de que Pablo escribiera esta carta a los romanos. Y hacen caso omiso de todo eso. Y hoy en día, 2000 años después de Cristo, siguen en las mismas, la mayoría de la gente. Es impresionante ver ahora cómo utilizan el tema del medio ambiente. Entonces ahora resulta que hay que rendirle culto al medio ambiente y a todo lo creado por Dios, a la naturaleza. Y entonces en función de eso manejan y manipulan a la gente y la gente le come cuento y siguen derecho. Yo no estoy diciendo que no cuidemos lo que Dios nos ha creado. Claro que hay que cuidarlo, pero una cosa es cuidarlo y otra cosa es llevarlo al plano de la adoración. Y así es a donde nos quieren manipular. Entonces ahora es el Dios verde, mejor dicho, el Dios verde de la naturaleza, el Dios del clima, el Dios del medio ambiente. Entonces todo el mundo se va apostando, se va llenando a eso y va siguiendo todas las cosas. Como decía un pastor amigo de nosotros, ya no me puedo tomar una bebida agradablemente con un pitillo, porque el pitillo que ahorita ahí se me deshace en la boca. Antes era de plástico y me servía y me tomaba todo la bebida, ahora no, ahora resulta que es de cartón, de papel, y tú te tomas 2 sorbos y esa vaina se empieza a deshacer, así a desenrollar. Y no, ay no, pues es que hay que cuidar esto, entonces votemos. Cuando está muy cerquita la segunda venida del Señor. Y cuando haya la gran tribulación, viene la tercera guerra y va a vender esas, las bombas nucleares. Y dice que la tercera parte de la población del mundo no quedará. De harto va a servir todo eso cuando estalle esa guerra. De harto va a servir todo eso en el medio ambiente. Y no. Y entonces continuamos. Y él empieza diciendo, si algo le molesta a Dios, es que primero hagan dioses o la tierra o lo que él creó y le rindan culto. Y segundo, la parte sexual, que fue la que habló. Mujeres dejaron su naturaleza y hombres dejaron su naturaleza para convertirse en la parte homosexual. Primero, ¿qué? Que adoren a otros dioses. Segundo, la parte sexual. Y tercero, todo esto que viene en adelante. Y todo lo que pasaba en una civilización, incluyendo la de hoy en día, por pensar que era una tontería reconocer a Dios. Hoy siguen, así pasa. La gente parece que entre más culta fuera, les parece que es una tontería reconocer a Dios. Y entonces Él los abandona en sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse, como esas. Y por eso se produjo el SIDA y se producen tantos virus, porque no quisieron reconocer a quién, a Dios. Aparte de todo eso, se llenaron de toda clase de perversiones, ¿cierto? Eso sigue siendo hoy, perversiones, un mundo pervertido, ya está con los animales, ese estilo de amor pansex, no sé qué, con todo, puede hacerlo con animales, con cosas, ahí están llenos de pecados, de avaricia. ¿Qué es una persona que tiene avaricia?
alguien que me ayude a ver que es una persona con avaricia o avariciosa. ¿Mm? ¿Qué es la avaricia? que tienen y quieren tener lo de los demás, Es decir, creo yo. es correcto, doña Blanquita, que no, es decir, que nunca están contentos con lo que tienen, nunca. Tienen y quieren más. Y cuando tienen ese más, quieren todavía más. Y eso, avaricia, llenos de odio. Y hay que ver ese odio. Por ejemplo, ayer ver a nuestros gobernantes es increíble. Alcaldes, gobernadores, el presidente, los ministros entre ellos defendiendo, odiándose, esto es culpa suya, usted incitó al paro, yo no incité, son ustedes los que quieren, y dele y un odio entre tenaz. La envidia, hay gente aquí que envidia lo que tiene el otro. Hay gente de pronto hasta que envidia a Dilma que está por allá paseando. A mí eso me encanta. He visto sus videos allá en el África con todos esos animales. He visto cómo monta en globo y digo, Señor, gracias, porque esta mujer se lo merece. Y qué rico que pueda compartir con su hijo esas experiencias. Te doy gracias por ella y por su vida y por la de Gerson. Sigue, por favor, Dios enviándole ángeles que los cuiden. ¿Cuál envidia? Todo lo contrario. Qué rico que disfrute. Hoy en día, los homicidios, ya nosotros hasta en la noticia ya se nos cauteriza el corazón, que descuartizan niños, que los violan, que, vean, peleas, ya van peleando aquí que por no sé qué, que porque le sacó el parte, entonces el pobre agente de tránsito tiene que aguantarse cosas racistas y que lo empujen y que lo maltraten. Hay todo clase de engaños. Entonces las personas engañando a quien pueda, porque con el cuento ese de que pa' qué da papaya y a papaya puesta, papaya partida. Entonces venga, engañemos. Conductas maliciosas, hacen las cosas de una forma maliciosa, buscando, hasta en las novelas. Entonces uno ve, por ejemplo, todas las novelas turcas, conductas maliciosas. Todas las novelas ahora, por ejemplo, esa de la venganza de Analía, creo que es eso, cómo hacen maliciosamente, conducen todo para dañarse y chismes, no hacen más que rajar. Y ahí están los de la red y a la gente le encanta todo eso de la red y todo lo que rajan de la gente. Ay, mira, si sabe que esto es no. Verso 30 son traidores, traidores. Esto sí que lo hemos visto en el gobierno. Antes defendían al presidente, ahora después le sacan los trapos al sol y hasta le dicen que era drogadicto y que tenía todo. Son insolentes, ya no hay respeto, ya no la honra del otro la pasan por encima. Aquí lo importante es ese y punto. Pero hermano, es que es una persona de edad, nada, son insolentes, son arrogantes. Yo, y aquí es lo que yo diga, y el yo pesa por delante. Fanfarrones salen con unas fanfarranerías. En serio, que dice uno, esto es la tapa. Y gente que odia a Dios, odian a Dios. Ay, a mí no me hable de Dios ni de Jesús, no, 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 no. La realidad es esta. Se inventan nuevas formas de pecar. Si uno que hasta se las inventan hoy, ya no hayan más que invertirse hasta por las redes con los pobres niños. Los utilizan para pornografía infantil, cosa que no se había visto en otros años. Y los traman con cuentos y a las pobres adolescentes que las van a hacer famosas y las cogen es para prostituirlas y pausarlas y se inventan nuevas formas de pecar y los incitan a eso. Y entonces desde chiquitos ya quieren inculcarles en los colegios que está bien que los niños de 7 años, un hombre niño de 7 años, ame a otro niño de 7 años. Y eso es normal. Y se inventan nuevas y desobedecen a sus padres, los enseñan a eso y los chinos lo hacen, a desobedecer a sus padres. Lo que pasa es que esos viejos están anticuados y no saben de lo que es la vida hoy. El open mind, hay que ser de mente abierta y los enseñan a desobedecer a sus padres.
pero no quieren entrar en razón. Lo peor de todo es que no quieren entrar en razón. Y lo peor de todo es que la iglesia cristiana tolera estas cosas. No, señor, no debemos tolerarlas. Así nos digan que no queremos entrar en razón. Porque esa gente, ese tipo de personas, ellos que están allá y no conocen de Dios, no cumplen lo que prometen. Son crueles y ellos no tienen compasión. Compasión significa ponerse en los zapatos del otro. Ellos no se ponen en los zapatos del otro. Primero yo, segundo yo, tercero yo y lo que quede para mí. Esa es su ley. Verso 32, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen cosas como esas merecen morir, porque la paga del pecado es muerte, muerte en el infierno. Pero ellos igual las hacen. Puro cuento, a mí no me venga con eso. Bueno, ya veremos qué pasa. Y lo peor de todo, por eso está ahí subrayado, incitan a otros que también las hagan. Y lo peor de todo es cuando un cristiano cae ahí, lo incitan a cualquiera de estas cosas que hemos visto, a una sola. Por eso es que uno es cuidadoso y le dice, ojo con quién está. Ay, es que a mí me agrada, yo sí lo amo, lo quiero, a ver si viene a los caminos de Dios. Cuidado, porque si sigue haciendo una de estas, no es, ese no es, mi querida amiga o mi querido amigo, si es que quiere una novia. Ojo a lo que te está incitando, a lo que te incitan a que hagas. Ojo, y aquí hemos visto todo, desde lo creado por Dios, su naturaleza, pasando por la parte sexual, hasta llegando a todo este tipo de conductas. Ojo, porque Dios no lo está advirtiendo. Ahí dice, a los que hacen esas cosas merecen morir, muerte en el infierno. Así no quieran reconocer a Dios. Impresionante. Esto parece que fuera de hoy. Pablo hablándoles desde allá. Esto es el año 57 después de Cristo y estamos en el 2030, hace casi 2000 años que Pablo escribió esto de parte de Dios y está vigente, pero todo, absolutamente todo. No hay una sola cosa de esto que hoy en día no se viva. Entonces Dios te habla a ti y a mí. Ya esto no es una carta a los romanos. En este caso es una carta a la iglesia en Cristo de Colombia y a toda la iglesia cristiana, los que nos ven por el canal de YouTube y por Facebook, porque aquí queda grabado. Gracias Dios por tu palabra. Uno como pastor no necesita explicar mayor cosa porque es absolutamente clara. Por eso te damos gracias por nuestros hijos, por nuestra familia, por la gente, los vecinos, nuestros compañeros de trabajo, porque esto nos abre los ojos. Muchas gracias Dios por tus explicaciones en el nombre de Jesús. Amén y amén.